Hoy tenemos como protagonistas a dos creadoras con un perfil artístico muy diferente. La primera es Violeta Andreu, artista, ensayista y performer, cuya obra explora, como veremos, el mundo interior, representado por la casa, quizá por el propio cuerpo y por la voz. La segunda es Inmaculada Cárdenas, compositora con una larga trayectoria docente, que aquí nos muestra el espacio exterior a través de una serie de miniaturas audiovisuales que son como un cuaderno o un diario de viaje de la autora. Quiero ser mi cama y encontrar mi casa allá donde me paro, donde decido tomar aliento en este camino que dibujo improvisando con mi cuerpo. Y reposar, y desplegarme, y recogerme abrazada por mis manos de almohada. Ser mi casa acogida por sábanas que se despliegan bandera en busca de cielo abierto. Quiero ser intimidad y refugio, y rincón y tejado, y caminar cubierta por mí misma allá donde decida mi morada, siendo yo mi propia casa. Casa, 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 Siendo yo mi propia casa. Violeta Andreu, bienvenida y muchas gracias por tu presencia en este programa nuestro de hoy. Hemos empezado escuchando o viendo un vídeo tuyo y muy breve, de 1 minuto, que también se remite a lo que estamos hablando de tu trabajo, la casa, el cuerpo, tal. ¿Cuál es el motivo, el trasunto de ese pequeñísimo vídeo? Bueno, pues como tú bien estás diciendo, es la unión de la casa con el cuerpo después de una larga investigación que llevo de años investigando sobre este tema, tanto en creación artística visual, sonora, como en el libro también que he escrito. He llegado a la conclusión, o mi conclusión es que está completamente ligada el concepto de casa con la persona. Casa eres tú, soy yo, eres tú, es la persona. Y, y bueno, pues es esta identificación. Violeta Andreu es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y también de música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, escritora y autora del libro, que precisamente por ahí va lo que ella nos comentaba, La casa en la creación artística y visual y su relación con el feminismo de 1970 a 2020. Supongo que el trabajo que, bueno, es largo, por supuesto, el currículum suyo, y como vamos a compartir la página, quien quiera profundizar en ello, tiene la página, por supuesto, para adentrarse en esta cuestión. Pero antes de pasar a otras cuestiones, me gustaría decir que precisamente lo que vamos a ver de ella es una obra que nos llama bastante la atención y que tiene que ver precisamente con esta idea de la casa, con esta idea bueno, pues del espacio interior en definitiva, que es un poco lo que aquí ella representa. Una obra un proyecto que se llama Espacios Habitados y sobre el que me gustaría que nos hablase. ¿Tú lo ves, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estamos en esta página. Esta es tu página, en la cual aparece, por ejemplo, la bio aquí, que es lo que hemos estado frecuentando antes, pero aquí tenemos este trabajo, Espacios Habitados, que en definitiva es del que vamos a hablar. Cuéntanos un poco de este trabajo, al que, por cierto, corresponde también, aparte de audio que vamos a escuchar, un vídeo que vamos a poner ahí, que se puede ver, y cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo es esto? Pues a partir de el vaciado, ¿no?, de lo que son unas casas, empieza toda una investigación artística también sobre planos imaginados de casas, da igual el plano. Esto se materializa por una parte en esculturas, en, en cuadros, en dibujos, fotografía. Todo esto en un momento dado, allá por 2000, 2003 o así, pues lo llevan los galeristas Antonio Navascués y Margarita, que lo llevan a la Galería Edurne y hacemos una individual en la que también se recoge todo el trabajo de investigación, de creación sonora,
Y llevamos un CD que ha sido conformado por varias obras, todas relacionadas evidentemente con este proyecto. Por una parte hay una obra que se centra en el cuerpo como casa, que es Expansión 522, otra que es In the Room, que se centra más en el tejido emocional, ¿no?, que puede habitar una casa. Espiral es otra obra que investiga cómo el cuerpo puede ir a un espacio diferente, desconocido, a otro hábitat. Y a primera hora, que se centra en sonidos domésticos cotidianos de una mujer desde que se levanta hasta que se sale de casa, ¿no? Y deja el ámbito privado para ir a la esfera pública. Y a esto, a estas obras también se une Summer Night Walk, que es otra de las obras. Estamos precisamente escuchando de fondo, creo que tú también lo puedes hacer. Sí. La primera de ellas, que, bueno, la penúltima de la que tú hablabas, a primera hora, que es quizá la primera en el sentido de que es la que inaugura el día, como tú comentabas muy bien. Sí. Bueno, hay un trabajo, Violeta, de mucha elaboración, realmente, mucha mezcla y mucho montaje, ¿no es así? Sí, en general el material sonoro con el que articulo las obras, eh, aparte de las grabaciones, por supuesto, de los sonidos cotidianos, o parten de mi voz, o sea, todo el material sonoro parte de mi voz y un poco como discípula que me considero de Stockhausen, pues para mí el tiempo siempre ha sido un parámetro a investigar, ¿no? Entonces, a partir de mi propio cuerpo, de mi propia voz, pues voy indagando, voy creándome una biblioteca sonora, ¿no? Con la que creo acordes o hago ciertas armonías también, ¿no? Pero todo es mi voz, no hay otro tipo de voz y grabación externa. Vamos a pasar ahora, si te parece, a otra. Vamos a dejar Summer Night Walk para la última, por razones que luego explicaremos. Pero si te parece, entre tanto, quizás sería bueno como segunda pieza escuchar un poco de Expansión 5.22, que por cierto nos tendrás que explicar cuál es el sentido del título o es la duración simplemente. Es la duración simplemente.
Un guiño a 4:33, pues 5:22. 5:22, vale, vale. Bueno, es expansión 5:22, que obviamente vamos a dejar hasta el final para hacer caso de esa idea keynesiana. Pero de momento, y encima de ese sonido, me gustaría preguntarte una cosa, porque repasando tu página web en relación con este proyecto, vemos aquí la famosa frase de Bartleby, I would Mm. prefer not to, del relato famosísimo de Herman Melville. ¿Por qué esa frase? ¿Qué sentido tiene aquí? Perdón. Bueno, es un proyecto artístico que tuve alrededor de I Would Prefer Not To, porque, bueno, me parece una grandísima obra, ¿no? Y una postura, posicionarse en la vida de una manera muy especial, ¿no?
Y a Sin partir de duda, ahí sin duda, sin a duda. partir de ahí tuve un proyecto, hay un proyecto que, bueno, en la web hay una selección de mi trabajo, no está todo el trabajo que yo he realizado, pero hay un proyecto que se basa justo en esa posición ante la vida y hay mucha pintura, también hay dibujos y bueno, es una parte de mí que en ese sentido se justifica por ese otro trabajo, ¿sabes? Entonces lo llevo a este otro proyecto también, porque yo creo que no me gusta la idea de tener proyectos estancos que no se relacionan. Me gusta mucho que exista, que se rompan las fronteras y que haya relaciones entre unos proyectos y otros muchas veces, ¿no? Eh, In the Room, In the Room, lo has explicado antes, pero esta queda un poco lejos ya, esa presentación. In the Room, ¿por qué el nombre In the Room? De la obra en general y sobre todo de esta que vamos a escuchar ahora, que por cierto, todas ellas podían escucharse, sobre todo esta que fue estrenada allí en la Galería Durne, ¿no es así? además estuvieron escuchando constantemente durante un mes. O sea, tú entrabas en la galería y estaba en loop, en bucle, ¿no? Sí, sí. El CD. In the Room, realmente el concepto con el que trabaja, con el que se trabaja aquí es, o que trabajo es con el tejido emocional que puede quedar eh, desde el ángulo, ¿no? Desde el tejido emocional que puede habitar una casa, las relaciones con otras personas. Y aquí, por ejemplo, pues una excepción, pues mete una timbaleta y un coto. Sí, Que, justamente eso iba a decir, que metes un coto que desde el principio está sonando además. Aparte de tu voz, por supuesto, claro. Sí, 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 sí. O sea, y bueno, el agua, verás que recurro mucho al agua. Ahí sí me gustaría puntualizar una cosa y es, aunque este proyecto, todo este trabajo es anterior, pues allá por 2018 el arquitecto Juhani Payasma, en su libro Habitar, pues dice una serie de pensamientos con los que yo me he identificado mucho. Y, por ejemplo, habla también en un momento dado del agua, el fluir del agua, como también hace que, por oposición, percibas a la vivienda, la casa, la inmovilidad de la casa, ¿no? Y expresa muy bien lo que yo he sentido siempre con el agua, ¿no? Hacia la casa, ¿no? Eh, posicionarte desde lo fluido hacia esa inmovilidad que es la vivienda, ¿no? La casa como tal. Pero sin olvidar que la casa fundamental a la que tú aludes y quizá metáfora de todas las demás es tu propio cuerpo. Sí, sí. O sea, a ver, voy paseando a veces porque he comentado al comienzo de este diálogo que cojo las formas de los vaciados de casas, unas me Ujú. las invento, otras. Entonces, aunque ahí hay un pensamiento físico, objetual, ¿no? Sin embargo, al final donde voy es a mi cuerpo, por eso mi voz y por eso también soy performer, ¿no? Porque implico al cuerpo y al final la casa es tu propio cuerpo, ¿no? Sí, sí, no conviene olvidar ese lado tuyo de performer porque es importante también para esto que estamos hablando y también para esa interpretación con la voz, claro. Sí, 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 está todo unido, ¿no? Al final. Hate, love, love.
Valerie, Annie, Carlos, Laxmi, Saúl, Phil, Javier, Tristesse, Tristesse. Aquí, por cierto, en este In the Room, Violeta, tú incorporas nombres de personas que están habitando esa casa, ¿no es así? Bueno, más que estar O al menos habitando, habitando tu vida. habita en mi vida. Bueno, a ver, no vaya por delante que no, mi intención no es hablar de mí, sino hablar de las relaciones que tú creas que tú vives en tú o cualquier persona, una persona en su vivienda, o sea, la vivienda la habitas gracias también a que tienes relaciones con personas dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, es darle importancia a esas relaciones, a esas personas. Es anecdótico que yo diga Cristian o que diga Javier. Podría ser otra cosa, que eso no es lo importante. Lo importante es saber que hay relaciones, hay vínculos emocionales con otras personas que son las que hacen que esa sea tu casa, ¿no? Claro. Que esa sea tu vivienda. Sí. Efectivamente. Pues vamos ya a despedir tu trabajo y a despedirte a ti, Violeta, y nos gustaría que lo presentases, esta obra, Southern Night Walk, que precisamente todo es interior, todo remite a lo interior, sin embargo, todos los sonidos son tomados desde fuera, la visión es desde fuera. Sí, me remito otra vez a este hombre, a Payasma, eh, que dice una cosa muy interesante porque dice que los oídos escanean los límites del espacio y, y y habla de cómo se interactúa, por ejemplo, con un edificio. Entonces, cuando él habla de, para habitar, pues es necesario hablar de verbos, no de sustantivos. Entonces, en esos verbos entras, sales, rodeas, ¿no? Eh, para, es decir, tienes otra percepción del elemento casa, de lo que tú crees que es el concepto de casa. Y considero que, no, bueno, no es lo mismo la casa, eh, los- el sonido exterior desde dentro de la casa, que ya es un filtro desde el interior, que el sonido exterior desde el exterior próximo o alejado. En este caso, mi idea es quedarme con sonidos desde fuera, próximos a la vivienda, que me hacen también ampliar el conocimiento y definir lo que es casa, ¿no?
La última obra de Violeta Andreu nos remitía a un espacio exterior. Como nuestra sesión de hoy compete a esos dos conceptos, espacio interior, espacio exterior, y como ahora es el turno de Inmaculada Cárdenas, por pura simetría, el audiovisual con el que empezamos la referencia a su obra nos remite a un espacio interior. Inmaculada Cárdenas está ya con nosotros. Inmaculada, bienvenida. Vamos a hablar de esos vídeos tuyos y concretamente, y para entrar en calor, de ese que representa ese almacén que de alguna manera pienso que tiene que ver con algo, como todos los demás, muy personal, muy ligado a tu propia vivencia, ¿no es así? Efectivamente, ese almacén, como tú le llamas, es una carpintería de la línea de la Concepción, que es donde la ciudad, la pequeña ciudad donde yo nací, y es una carpintería que estuvo siempre desde mi más tierna infancia, yo la recuerdo, y justamente el año pasado, en 2025, se cerró porque ya se jubilaron estas personas y a Ujú. todo el mundo que comenté le ha dado una pena infinita. Y yo tuve la grandísima suerte y la buena idea, porque me fascinaba el lugar, de ir y de pedirles permiso a ellos dos y decirle, mira, voy a venir un día a grabar. Sí, sí, sin problema. Pero lo que quería es que ellos no estuvieran, sino que estuviera el espacio solo y efectivamente lo pude hacer perfectamente y esa miniatura sonora a mí me gusta muchísimo de todas las que he hecho. Sí, señor. Sí, porque tenemos que decir ya de una vez que lo que vamos a tocar de tu larga trayectoria precisamente son obras relativamente recientes, son esas miniaturas sonoras o miniaturas audiovisuales en realidad, Sí. que para mí, no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que tenemos abundantes datos como para, y tú nos los has facilitado además, para ello, decir que son como mm, partes de tu biografía, cuadernos de viaje, diarios, de alguna manera audiovisuales, ¿no es así? En alguna medida sí, yo nunca lo habría pensado en esos términos, pero efectivamente puede ser. Todas ellas han sido grabadas en lugares donde yo he vivido, tanto en España como en América, en concreto en Perú y en México. Y sí, pues sí, pueden ser en alguna medida cuadernos de viaje, ¿por qué no? De todas maneras, tendrás que reconocer que esas obras tuyas que nos has dado a conocer, pues son elementos nuevos de alguna manera, al menos para mí, que conozco tu trayectoria anterior, de ese trabajo tuyo como músico, pedagoga, artista sonora y multimedia, como dijo François Delalande, llegas a la composición a través de la práctica pedagógica, para ti muy importante, y que estás trabajando desde el año 83 en Galicia, has sido catedrática del área de música de la Universidad de Santiago de Compostela hasta 2013, donde te jubilaste, pero has tenido, por supuesto, un doctorado
doctorado en Sevilla, por la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral sobre música barroca andaluza. Perteneces también a la AME, a la Asociación de Música Contemporánea Española. Es decir, y por supuesto con el conjunto que tú creo recordar que has fundado, Sons Creatius, pues te has dedicado a desarrollar el ámbito de la escultura sonora, de la instalación sonora, del concierto con esos elementos. En definitiva, todo eso, que está muy bien y que lo tocaremos en otro momento, ahora nos toca esto de las miniaturas sonoras, si me lo permites. Y, ¿por qué viene esto? Esto, de alguna manera, es un salto en el vacío. ¿De dónde viene esta idea? A ver. Bueno, es un salto en el vacío de una manera relativa. ¿Por qué? Porque yo desde el momento que me interno en el mundo de la electroacústica, siento como una necesidad de arropar al público a través de imágenes, de manera que estas obras que son, yo las he llamado en mis escritos cinemática por aquello del cine, pero que Henri Dufour lo llama cine para los oídos. A veces a las personas que están acostumbradas a tener un escenario y a tener los músicos allí, pues les resulta como un vacío incómodo. Y entonces yo ya desde las primeras obras, y te estoy hablando de dos obras que hice en el IEM, en Madrid. Una se llama La Línea La Habana y otra se llama Praia das Catedrais. Ya utilicé imágenes, yo esas imágenes no las hice yo, sino que las hizo un amigo mío y una persona que era especialista de radio gallega, en la radio galega en Santiago de Compostela, y hizo el montaje. Entonces, a partir de ahí, yo, digamos que la imagen no ha estado siempre, pero sí que de alguna manera, siempre yo que he podido he hecho obras o he pensado obras donde las imágenes acompañaran a la música. Y en este caso, además, las imágenes son tuyas. Las has Efectivamente. tomado tú. Efectivamente. Y esta nueva etapa, si quieres, empieza en 2015 a raíz de un imprevisto que los músicos del grupo de creación sonora, que eras con los que organizábamos los Sons Creativos, que todos los años hacíamos estreno, bueno, pues la soprano Mónica Álvarez se puso malita y Efraín estaba de baja por no sé qué razones, Efraín Díaz, percusionista. Y digo yo, pero Dios mío, estrenamos dentro de un mes y pico y esto no puede ser. Y entonces, yo no sé cómo, pero de esas cosas que surgen maravillosamente bien, dije, nubes. A mí me fascinan las nubes, ¿no? Desde niña. Y entonces hicimos un montaje de nubes con Terencia Silva, nos fuimos a grabar nubes por los alrededores de Lugo, con Arturo Vaquero hicimos un montaje y yo compuse esa obra que es para piano y que tiene dos partes. La primera es en el arpa del piano y la segunda en el teclado. Y esto era un montaje fotográfico. Pero a partir de ahí, ya digamos que empieza una etapa donde yo redescubro el piano como solista, pero también esta posibilidad de las miniaturas sonoras, que se me ocurren en una exposición en el Prado de miniaturas, y dije, bueno, esa por un lado, y por otro lado, digamos, en una casa que yo estoy con frecuencia en Madrid, en el municipio de Batres, que hay una piscinita y el paisaje enfrente. Y eso va cambiando si es a las 12 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche o a las 10, a las 12 de la noche. Entonces, de filmar en un punto fijo algo, y eso prácticamente todas las miniaturas lo tienen, y luego ese mismo espacio grabarlo desde otra manera, de forma que al mezclar esos vídeos, esos pequeños vídeos, no más de un minuto y algo, surge otra sensación, yo entiendo que poética, donde encuadras en realidad un tema y le das vida a algo de otra manera diferente, ¿no? Sí, sin duda. Por Entonces, ejemplo, está por un lado, sí. no, por ejemplo, perdona por la interrupción, pero es que me estaba viniendo a la cabeza justamente cuando hablas de esta idea poética, sin duda. Yo he encontrado esta idea de lo poético dentro de esa fusión de la imagen, y a veces imagen compuesta,
es decir, superpuesta un vídeo con otro, como vamos a tener ocasión de comprobar en algunas de estas miniaturas que vendrán a continuación. Pero también, pues, sonidos de la calle, sonidos de la música, sonidos tratados por ti seguramente, ¿no es así? Efectivamente, están tratadas las miniaturas sonoras a nivel del audio como paisajes sonoros. Y efectivamente, como bien dices, hay sonidos que son tal cuales que están en los propios vídeos y otros sonidos que hay vídeos que no se pone el sonido y que son otros sonidos que yo he grabado en otros lugares o que yo he realizado prácticamente con percusiones y otros instrumentos para estas miniaturas. Hay una que es muy bonita, que no la vais a poner, que es en unos prados cerca de Cuzco, que hay borriquitos, hay borricos y un paisaje alucinante. Y entonces yo decía, bueno, y entonces me vine a casa y empecé con percusiones que tengo en casa a hacer como si estuvieran comiendo, ¿no? O sea, al arrancar la hierba, ese ruido arrastrando los dedos por las pieles de los tambores, pues empezaron a surgir ese sonido parecido al comer de esos animales, ¿no? Ujú. Pero bueno, Y concretamente también encontramos en las que vamos a poner pues elementos humanos en calles, mercados, sonidos, personas solas que están ahí en mitad de la calle, no sé, como mendigos quizá, como no sé, realmente es una sensación también de soledad dentro de la multitud. En fin, son las calles de Lima, supongo. sí, efectivamente. Este es un mendigo que está tocando su pequeño instrumento. La música que suena en la miniatura no es el sonido que él está realizando. Y es esa soledad, ese abandono, ¿no? Y entonces yo grabé, fíjate qué lejos, en Málaga, una fuente que hay donde la gente tira monedas, ¿no? Y entonces al coger la fuente desde el principio, irla subiendo hacia arriba, entonces, mezclar eso con la imagen del hombre que está sentado ahí con su pequeño instrumento haciendo música y estaban tocando este grupo Lupo, no me recuerdo, o sea, en las miniaturas al final está el nombre de ellos. Y fui, me acerqué y les pedí permiso. Digo, mira, ¿os importa que ponga vuestra música en una miniatura que estoy haciendo de electroacústica? Me dijeron encantados. Y entonces están citados al final, ¿no? Entonces, esa miniatura es muy fuerte en el sentido humano, ¿no? Y la otra que nombras del mercado, que es un mercado fantástico, Sí, es sí, en ya un lo creo, pueblo. ya lo creo. A mí me recuerda Es mucho también alucinante. los mercados que yo he visto, por ejemplo, el de Usaquén en Bogotá, o por ejemplo los mercados no sé, de la Ciudad de México, no sé, algo así, algo, por supuesto, Claro, latinoamericano. efectivamente. Esto es los Andes, puro Andes, es un pueblito muy cerca de Cuzco que se llama Pisac. Y yo, vamos, me pareció alucinante lo que viví. Bueno, ya estábamos en el mercado y ya los colores de las mujeres en el suelo, con aquellos telas o plásticos donde tenían si sus papas, como ellas les dicen, de colores diversos, los tomates y toda esta cosa. Después empezó a sonar algo y yo decía, ¿pero de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero una cosa colectiva enorme, ¿no? Y de pronto van pasando, papá, papá, y era como más de 50 hombres, todos ataviados a la manera de Perú, con sus gorritos tal y sus ponchos y tal, iban tocando caracolas. Y entonces era una orquesta de caracolas y ese es el sonido que suena, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ya por último, y antes de dejarte y de dejar pasar pues las miniaturas en cuestión que hemos seleccionado, hay una que me llama mucho la atención, que tiene mucho rasgo de lo poético, del encontrar un poco el momento justo de hacer algo y decir, bueno, esto, que es esa en la cual hay unas botas colgadas de unos, de unos cables De allí en unos mitad de la calle. cables. Y eso resulta fantástico, francamente. Sí, claro, porque yo cuando me enteré de que las botas colgadas en unos cables, los he visto en la línea, los he visto en Perú, los he visto en algún otro sitio, me enteré que eso significaba que por allí se vendía droga. Yo me quedé alucinada. Y entonces en esa avenida de Pedro de Ozma,
que es una avenida maravillosa de Barranco, que es un distrito de la ciudad de Lima, un balneario. Allí estaban las botas. Y entonces, como es una avenida enorme, de ancha y tal, muy boscosa, porque tiene unos árboles, unos ficus enormes, bueno, me pareció fantástico para grabarlo. Y estoy en la esquina de la calle grabando los zapatos, ¿no? Y, y bueno, pues sí, efectivamente. Y la música de esa miniatura también es una música que me gustó mucho cómo quedó. Es algo que está fuera de eso, está realizada y es profeso para la miniatura, ¿no? Pues muy bien, magnífico y te agradecemos mucho todas estas explicaciones y por supuesto antes que nada las miniaturas, Inmaculada. Vamos a dejar a quien nos está viendo y oyendo con ellas, te despedimos aquí y vamos a ver, pues adentrarnos directamente en ese universo que ya decía al principio que es un poco una parte de ti, un cuaderno de viaje, digamos un elemento asesorante de vida propia, o sea, biográficos por tanto y que yo creo que dan un perfil distinto, si tú quieres, a ese otro perfil que hasta ese momento tú has dado públicamente sobre tu obra. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, gracias de verdad por facilitarme esta ocasión de que personas de un ámbito mucho más amplio puedan disfrutar y conocer pues esta manera de componer y de hacer arte con el sonido y con la imagen que son las miniaturas sonoras. Por decirte que los 3 bloques que he compuesto de miniaturas están subidas a YouTube y las personas pueden escucharlas todas enteras, además de las que van a ver de tu mano en esta propuesta tuya. Por supuesto, quedaremos los enlaces para quienes estén interesados vayan a ellos. Eso está claro. De hecho, cuando esto la gente lo esté viendo, ya estarán puestos los enlaces en los comentarios que vamos a poner. Así que adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Hasta besos. siempre, Pepe. Chao. Chao. Bye, bye, bye.